¿Qué haces si eres un artista que está comenzando y aún no ha acumulado mucho repertorio, pero sí tienes muchas canciones de artistas a los que admiras y que has cantado miles de veces? Pues que sacas versiones. ¿Y qué pasa cuando en tu equipo tienes compositores con talento capaces no solo de crear grandes temas, sino de crear arreglos para temas de otros artistas que mejoran el original y le dan un toque fresco y moderno a una idea ya vista? Pues que tus versiones acaban siendo tan buenas que ya no parecen de otros, sino que es casi como si fueran tus propias canciones. Bien, pues eso es exactamente lo que Dreamcatcher ha hecho desde sus comienzos. Han versionado multitud de canciones de diferentes estilos y siempre con mucho acierto y en ocasiones superando al original. A veces ha sido toda la banda en conjunto y a veces alguno de sus componentes. De algunas de estas versiones ya hablaré en el futuro, pero hoy quiero comentar tres que fueron especialmente importantes al principio porque Dreamcatcher aún no tenía un setlist suficientemente amplio para dar un concierto completo, así que acostumbraban a tocar estas canciones a menudo. Vamos primero con My Lucky Strike, una canción del grupo Maroon 5. Si no habéis escuchado la versión original, os lo recomiendo para entender así el valor que tiene la versión de Dreamcatcher. La verdad es que la canción original no está mal, tiene ritmo y la letra está chula, pero la versión rockera de Dreamcatcher es otro nivel. El toque rockero mejora muchísimo la canción. Los dos compositores de Dreamcatcher, Liz y Hollander, hicieron un trabajo extraordinario, llevando el tema a una dimensión realmente superior. Además, el vestuario, la actitud de las chicas, ese videoclip sencillo pero efectivo en una cancha de baloncesto, con ellas bailando una excelente coreografía, todo contribuye a mejorar el tema. Para mí el resultado es muchísimo mejor que la canción original. Por otro lado, las chicas se defendieron muy bien cantando en inglés, aunque también hay que decir que desgraciadamente tanto Dami como Handong quedaron un poco al margen ya que prácticamente no cantan. De hecho, esta versión es bastante sorprendente porque no olvidemos que el rock es algo propio de los países anglosajones, no de Asia, y así como en Japón hay una cierta afición al rock, en Corea no tiene mucho público. Por tanto, que una banda norteamericana saque una canción y alguien acabe haciendo una versión rockera, pero ese alguien sea una banda asiática, encima coreana, encima de K-pop y encima siendo un grupo de chicas, es bastante llamativo. Como era de esperar, al público le encantó, ya que es un tema perfecto para los conciertos y My Lucky Strike se convirtió de este modo en un tema prácticamente propio que usaron bastante en sus primeras giras. Personalmente soy incapaz de pensar en esta canción como un tema de otra banda. La veo como una obra que en el fondo pertenece ya a Dreamcatcher. Y la versión original, aunque está bien, me parece casi un ensayo previo que para nada está al nivel de la versión de Dreamcatcher. Pero siendo un grupo coreano, para Dreamcatcher resultaba más conveniente y más lógico versionar a bandas conocidas de su propio país, cantando en su idioma. Así que naturalmente también escogieron un clásico del K-pop para completar el setlist. Y dentro del K-pop no hay seguramente ningún grupo de chicas más mítico que Girls' Generation, y especialmente mítico es su primer gran éxito, Into the New World. Evidentemente, las componentes de Dreamcatcher, de jovencitas, seguro que cantaron y bailaron muchas de sus canciones. Por tanto, no es de extrañar que cuando Dreamcatcher se formó, una de las primeras versiones que hicieran fue precisamente esta canción. La tocaron en programas de televisión, hicieron vídeos y la cantaron en vivo. Fijaos en las caras de felicidad de todas ellas, especialmente Dami, que era fan de la banda, a interpretar un tema de unas chicas que de pequeñas sin duda vieron como ídolas.
Al contrario que con las canciones extranjeras, en las versiones coreanas, Dreamcatcher suele respetar mucho la versión original. No se cambia gran cosa salvo algunos discretos arreglos, lo cual me parece correcto, porque cuando haces una versión pueden pasar dos cosas. El tema original estaba bien, pero era mejorable, o bien ya era una obra muy bien acabada y a la que la gente ya estaba muy acostumbrada. Si es lo primero, puedes acabar haciendo lo tuyo, pero si es lo segundo, lo mejor es que te adaptes a lo que hay. En este caso, Into the New World es un tema tan mítico y tan escuchado en Corea que cambiar cualquier cosa habría resultado extraño. Naturalmente, en los conciertos también les ayudó mucho, porque lógicamente una gran parte del público conocía perfectamente la canción, y además, al escuchar una versión tan bien hecha y tan respetuosa con el original, eso les daba crédito como artistas. Realmente lo clavan y eso que no es nada fácil. No puedo acabar este vídeo sin mencionar la versión de la canción Shide You Gum, que en inglés se traduce como Regret of the Times, de Sotaiji and Boys. Sotaiji fue un fenómeno cultural muy importante en Corea a principios de los 90, pero en Occidente apenas lo conocemos, y sería muy largo explicar en detalle su papel en la música y la sociedad de aquel país. En los comentarios os pongo algún dato y os animo a que busquéis por vuestra cuenta, porque es una manera de entender que la música coreana no es solo K-pop y música melódica como la que a menudo se escucha en los K-dramas. De cara a este vídeo basta con saber que es un referente importante y que por tanto el público coreano conocía sobradamente la canción, por lo que era otra elección lógica para completar el setlist. Más aún cuando el estilo rebelde y algo nu metalero de la canción original no desentonaba con el de Dreamcatcher, la única banda que hasta entonces pretendía usar el metal dentro del K-pop. En cualquier caso, la combinación de estas tres canciones puede parecer extraña. Por un lado vemos a las chicas vestidas de colegialas cantando un bonito tema de K-pop. Por otro las vemos como rebeldes antisistema versionando una canción coreana de los 90. Y por otro, cantando en inglés una versión hard rockera de una banda de pop rock norteamericana. Todo esto nos da una idea de la versatilidad de Dreamcatcher y de su increíble calidad como artistas, pero de este tema tan interesante hablaré en futuros vídeos.